pero cuando se filia a Mendoza, él queda como medio bajo el ala de San Martín, porque todos tenían el mismo proyecto americanista. Bueno, ahí como su ascenso. Bueno, él como vimos antes, es considerado un poco el padre de la patria chilena, por más que un poco pusieron bajo la alfombra a San Martín. Y el papel de O'Higgins va a ser similar al que era Porredón a partir de ahora, que también es conseguir financiamiento desde Chile para la flota peruana. Pero bueno, ya, aparte, más todavía, porque Buenos Aires cada vez manda menos, tiene problemas también, problemas internos en Argentina, que es Argentina ahora, entonces más necesario fue la ayuda de los chilenos. Y bueno, en esta interna entre federales, artiguistas y el gobierno de Buenos Aires, pide a San Martín que vuelva a pelear para el gobierno que era el que lo había nombrado general. O sea, había un tema de mando, o sea, de mando militar que vos tenés que obedecer, en el fondo, la obediencia. Bueno, San Martín como que no contesta, se hace como que deja pasar que él no quería, él estaba, como siempre decimos, obstinado con su idea de Perú. Hay un tema más, que se decía que España estaba preparando un ejército para llegar a Buenos Aires, para invadir Buenos Aires directamente, entonces con más razón hacia como que lo llamaban para ese lado. También esa es la crítica que se hace de Miguel López, por ejemplo. Eso nunca pasó. No, al final se da la insurrección, el grito de Riego en España, que es la constitución liberal que le ponen a Fernando VII justo cuando está, de hecho cuando estaba mandando las tropas, ahí se da la sublevación contra Fernando VII y cae la monarquía. Pero bueno, San Martín no sabía todo eso, igual un poco deja el mando a Buenos Aires porque él quería ir a Lima y esa crítica de San Martín, que bueno, hay un mito ahí. Bueno, de hecho Belgrano también es enviado, en este momento la General del Norte, es enviado a bajar a Buenos Aires y también se le amotina nuevamente el ejército de Belgrano, amotina Arequito ahora, otra vez la misma idea de no peleamos entre nosotros. Esto, reténganlo porque la clase que viene sí vamos a pelear entre nosotros, llama la atención. Y bueno, finalmente en 1820 cae el directorio, lo que se llama la anarquía del año 20, no sé si les suena. Bueno, entonces San Martín dice, mi autoridad viene del directorio, y desde esa autoridad yo ya no puedo ser general del ejército de los Andes, ya renuncia al puesto, y se da como momento emotivo, tierno de todo este episodio, que es el acta de Rancagua, que se juntan los oficiales de los Andes y como que deciden bancar igual a San Martín y seguir adelante con la empresa por más que había caducado su mando, y hacen este mensaje. Respetadísimo jefe, queda sentado como base y principio que la autoridad que recibió para hacer la guerra a los españoles y adelantar la felicidad del país no ha caducado ni puede caducar, porque su origen, que es la salud del pueblo, es inmutable. Grandes palabras, todas palabras así en esta época. ¿Y eso quién se pidió? Un conjunto de los oficiales de a mí me hace acordar un poco a otra escena, soy bíblico, ¿bien? Otra escena del Evangelio que los apóstoles como que Jesús da una palabra muy fuerte, muchos discípulos se empiezan a alejar y Jesús le dice a los apóstoles, ustedes también se quieren ir, y San Pedro le dice, ¿a quién iremos? Como le contesta, ¿a quién iremos? Gran momento del Evangelio, como que dice, no vamos a ir, ninguno todavía no tenemos a otro lado donde ir, más o menos para el mismo ahí con San Martín. Bueno, ya llegamos al final de la clase, vamos a hacer un repaso de qué andaba cada zona y cada personaje que fuimos nombrando. Cerramos por hoy, hasta la clase que viene. Volviendo al mapa. Bueno, Buenos Aires, como le dije, caída del directorio y del Congreso Tucumán, o sea, el desastre. Lo que se llamó la anarquía del año 20, hay una especie de vacío de poder, sobre todo dentro de Buenos Aires. Un momento creo que he dicho que 3 gobernadores precursor del 2001 básicamente. Y bueno, Buenos Aires estaba todavía en lucha con el litoral. Ahí aparece por primera vez la figura de Rosas, eso lo voy a tratar mejor en la clase que viene, pero aparece, asoma en la historia argentina Juan Manuel Rosas. El litoral estaba en un conflicto interno entre Artigas, que ya vimos, Ramírez, que era como el segundo de Artigas, que tenía mucho poder en Entre Ríos, que se le subleva, y Stanislao López, que también
nombramos caudillo santafesino, había una interna ahí, y los tres contra Buenos Aires, encima, o sea, un lío total. Bueno, finalmente Santa Fe, Stanislao López hace el Tratado de Venegas con Buenos Aires, una especie de paz entre Santa Fe y Buenos Aires, y en 1821 Ramírez muere y queda como Stanislao, que es exiliado después, entonces queda como Stanislao López queda como caudillo de esta zona, líder de esta zona. ¿Estamos? En la provincia del norte de Cuyo, para generalizar un poco, empiezan a formarse los gobiernos autónomos, más federales, con constituciones propias, las primeras son abogados que han estudiado en derecho de la constitucional, supongo, las constituciones de la provincia, ¿no? Creo que lo hacen, ¿no? Y aparece con esta figura de los caudillos, de los que vamos a hablar mucho en la clase que viene. Después tenemos Córdoba, clave siempre, que se da lo que vimos, la sublevación de Arequito, o sea, el ejército del norte se subleva a Belgrano, normalmente no queremos pelear contra hermanos. General Bustos, de la caudilla, y el general Paz también, dos muy importantes, son los que comandan esta sublevación. Intentan convocar una especie de Congreso Nacional con base en Córdoba, como contra el poder de la hegemonía porteña, ¿no? Y Buenos Aires, por supuesto, se iba a participar. Y bueno, después Bustos intenta también enviar el ejército de Alto Perú, o sea, toda una serie de cosas interesantes. Y por último, la banda oriental. Todavía no, perdón, mientras pasa eso, todavía no llegó San Martín a Perú. Todavía no. Ahora vamos a ver. Y la banda oriental, bueno, fue invadida por los lusos brasileños, o sea, los portugueses de Brasil, y se anexa a Brasil, la provincia latina, Artigas, bueno, Artigas es expulsado, y después lo es derrotado por Ramírez, que se había sublevado, el segundo que le subleva, termina exiliado en Paraguay, Artigas no va a aparecer más en la escena hasta su muerte. Y bueno, después, un año después, se da la independencia de Brasil por Pedro II, también lo voy a hablar mejor en la clase que viene, importante para su. La independencia de Brasil es con Uruguay parte de Brasil. Sí. Y bueno, y por último, un poco de en qué andan nuestros personajes que hablamos. Primero, Belgrano, izquierda, lateral derecho. Después de la sublevación de Arequito, lo apresan en Tucumán, y ya estaba muy enfermo, estaba en las últimas, como termina la típica escena que conocemos, muriendo en la pobreza, que le paga el médico con su reloj. Después hay una escena muy linda que creo que el general La Madrid le va a cantar, le va a cantar a Villamita en su lecho de muerte, todas unas cosas así, y termina muriendo en Buenos Aires. Pueyrredón, que es el segundo que vemos ahí, bueno, él en 1919 renuncia al directorio y también creo que desaparece un poco de la escena política de acá en adelante, no va a interesar más, pero para alusionar la novela. Después Güemes, que seguía sosteniendo ahí en Salta un poco la lucha con los realistas, ensalaja una especie de también interna de guerras civiles en el norte de las provincias, lío total escapa, así que no se preocupen tanto. Lo que termina sucediendo es que en 1921 herido por una bala, no se sabe bien si fue de realistas o si fue de sus enemigos, porque hay toda una especie de teorías ahí. Porque tenía una complejidad extra en su vida, que era neoconjunto o tenía alguna enfermedad. No, eso también. Es una complejidad. Claro. No, pero tenía una enfermedad que cualquier herida era. Claro, se complicaba mucho más que normal, entonces con una herida de bala que no era mortal, termina muriendo en 1921. Después Alvear, acá tiene una aparición, bueno, intenta aliarse a López y él quiere asumir la gobernación de Buenos Aires para casa y vuelve al exilio. Estaba a ver aparecer. Alvear es el anteúltimo, al lado del señor ese. Este último hombre es San Martín del Viejo, que vamos a cerrar con vamos a cerrar un poco la historia de San Martín y cerrar la clase también. ¿Ese quién es? ¿El que está al lado de San Martín? Artigas. ¿Y el otro alto? ¿El que está en el medio? O sea, son Belgrano, Pueyrredón, Güemes, Artigas, Alvear y San Martín. Artigas con los ese es Artigas. Artigas es el paraíso. El paraíso. Bueno, San Martín entonces. Septiembre de 1920 desembarca en Perú, en Pasco. En julio de 1921 finalmente conquista Lima. Hay un tema de tardó también demasiado, quizás en hacerlo por una serie de cosas, cuestiones ahí. Sí, entra en Lima, él no sabía si el pueblo lo iba a recibir bien, porque bueno, Lima es un lugar muy particular,
pero bueno, él termina ganando un poco. Ya no era Lima, ya no era lo que había sido, digo, ya... Sí, era una Lima un poco en decadencia, el virrey había huido al Callao, se había escondido ahí, bueno. Las batallas que tuvieron fueron como afuera, Sí, en las montañas. y tampoco hubo tantas batallas. En verdad, claro, él envió una columna por las montañas a Arenales, si no me equivoco. Y las batallas principales son ahí, y de hecho él conquista Lima, pero todavía el Alto Perú y la parte de los Andes peruanos seguía habiendo realistas en el lugar. Bueno, él queda como el protector del Perú, ahí sí asume el cargo. Acá aparece la etapa más oscura, quizás de San Martín, todo lo que vimos del opio, una especie de amante, una parte medio rara, parece que se tuvo un poquito de poder en la cabeza en ese momento. Hizo un montón de cosas, porque puso Sí, bueno, también es verdad. los tres poderes. Sí. Él no quería imponer la forma de gobierno en ninguno de los pueblos, era otro problema que él tenía, otra cuestión que él tenía. Sí, también libera esclavos, un montón de cosas buenas, pero también algunas, no sé si son transmontanas. Y vamos a humanizar un poco a San Martín, que no lo hacemos muy bien, y lo deshumanizamos. Y bueno, finalmente se da lo que se conoce la entrevista de Guayaquil, que es el encuentro con Bolívar, máximo momento de política americana, donde los generales que van a dar una carpa diciendo cuál es el destino del continente, básicamente. Aparte, solo ellos dos no saben qué pasó. Hay un cuento de Borges que se llama Guayaquil, muy bueno, lo recomiendo. No de eso, pero en el fondo trata de eso. Bueno, y después hay unos escritos de Sarmiento en este libro que habla un poco de Sarmiento habló con San Martín sobre Guayaquil, entonces cuenta un poco lo que San Martín le dijo, está bueno, para entender un poco qué pasó ahí, pero por lo pronto lo que sucede realmente, en cuanto a las intenciones o lo que sea, es que San Martín termina delegando el mando del ejército de los Andes a Bolívar, que había liberado Colombia, Venezuela y Ecuador, y deja que Bolívar gobierne solo, o sea, dirija solo el final de la revolución de la independencia, y San Martín se exilia a Francia, vuela a Mendoza, vuela a Buenos Aires y se va para Francia. ¿Faltaba mucho más por lo de esa? Y no, faltaba lo que dice los españoles estaban todavía en el Alto Perú. Lo que dice San Martín es que él solo no podía, o sea, necesitaba unirse a Bolívar. Creo que le ofrece estar como un segundo al mando, Bolívar le dice que no, porque era bastante inviable, de hecho, que eran los dos demasiado... Y Bolívar libera Paraguay. Hay una serie interesante de Bolívar. ¿De Bolívar? Sí, en Netflix. Mirá, no sabía. Y después está el libro de García Márquez, muy bueno también, pero eso habla de después. Y hay el ser sobre la Merced también. ¿Sobre la Merced? La fortuna. Bueno, cierro, entonces, perdón. Bueno, entonces él, bueno, también es importante que él no se va a Francia un poco diciendo, si yo me quedo acá voy a tener que participar de lo que se venía, que era la guerra civil argentina, y él no quería participar de eso, no quería decir sus propias palabras, derramar sangre de hermano. Pues emigra a Francia y él tenga allá, pasa sus próximos 30 años con su hija, la persona muere, 30 años más afuera de Francia, donde bueno, la gente lo iba a visitar, era como una especie de celebridad que la gente iba. Y cierro la clase con un poema de José Martí, no sé si conocen, un revolucionario cubano. Cierro con el poema y terminamos, porque es hermoso lo que dice sobre esa etapa de San Martín anciano. Lloraba cuando veía a un amigo. Legó su corazón a Buenos Aires y murió frente al mar, sereno y canoso, clavado en su sillón de brazos, con no menos majestad que el nevado de Aconcagua en el silencio de los Andes. Próxima clase, Comunitarios Imperiales, medio bastante cortante con lo que viene ahora, o sea, ahora un poco pero es bastante distinto a lo que venimos haciendo, y de hecho va a solicitar la clase, va a involucrar unas nuevas dinámicas, así que nada, espero para eso.